El 6 de noviembre del 2020, el curso de Auditoría Financiera del grupo o la clase o sesión A. Vamos a compartir con ustedes la clase de hoy día, no sin antes recordar lo que hicimos la clase anterior, para poder empalmar con la clase de hoy día, ¿sí? Tenemos entonces que el 4 de noviembre del 2020 tuvimos la sesión respecto a las NIAs de evidencia, le llaman, ¿no? Las NIAs de evidencia, que son las normas internacionales de auditoría, que tenían que ver con la evidencia del informe. Para ello tocamos la NIA 500, que hablaba sobre la primero comenzamos qué cosa significaba un informe de los auditores, donde se hablaba cómo se expresaban los informes de los estados financieros, donde se plasmaba la responsabilidad del auditor, el informe como documento. En este informe había una opinión de los auditores, ¿no? Y bueno, ¿dónde es que se encontraba este dictamen del auditor, ¿no? ¿Qué involucraba este dictamen del auditor? La evidencia de la auditoría, que tenía que ser suficiente y apropiada. Podrían ser fuentes internas y fuentes externas. Las externas eran los bancos, los proveedores y los clientes. Y las internas obviamente era documentación fuente de la empresa. Los resultados del procedimiento, las pruebas o muestreos que se realizaban durante todo el proceso y finalmente las aseveraciones positivas o negativas, ¿no? En base a todo esto se hacía una evaluación de esta evidencia y toda esta información formaba parte del dictamen del auditor. De ahí vimos que cuál era el objetivo de este dictamen, era diseñar y desempeñar procedimientos que permitan obtener evidencias de la auditoría suficiente y apropiada. Tenía que ser apropiado, tenía que contar con evidencias de auditoría, tenía que ser realizado por expertos y tenía que ser suficiente. Bueno, algunos requerimientos que tenía que tener este dictamen, obviamente tenía que tener la evidencia, la información tenía que ser usada como evidencia, tenía que seleccionarse algunas partidas para el muestreo del plan contable, obviamente para analizar los estados financieros. Y esta evidencia tenía que ser suficiente porque se basaba en obtener esta evidencia mediante ciertos métodos o procedimientos. Una era la observación, otra era el recálculo, el reproceso, procedimientos analíticos, la investigación, ¿no? Todo eso era la evidencia. La evidencia suficiente, también lo vimos. Esta evidencia tenía que tener relevancia y confiabilidad, ¿no? También lo vimos. Y de ahí de lleno ya hablábamos de la NIA 501, que era la evidencia de auditoría. Y bueno, así sucesivamente hablábamos sobre todas las... después hablábamos sobre la NIA 505, confirmaciones externas, ¿no? Que eso venía básicamente de los proveedores, clientes, bancos, entidades financieras, por si hubieran habido préstamos. Después la NIA 510 de los trabajos iniciales de auditoría, ¿no? Que hablaba de también obtener evidencias. O sea, todas estas NIAs de la 500 a la 590 y tantos hablan de la evidencia en sí que forma parte del dictamen del auditor y tiene, como ven, todo un proceso, ¿no? Tiene un proceso para la obtención de esas evidencias, ¿no? En este caso también hablamos de la NIA 510, como les digo, el de trabajos iniciales de auditoría, saldos iniciales. Y también tocamos la NIA 520, procedimientos analíticos, ¿no? La NIA 520 es donde se hace un análisis de diferentes tipos de partidas del estado financiero para poder saber si estos resultados que se están mostrando realmente son los competentes, ¿no? La NIA 530 es el muestreo de auditoría, ¿no? O sea, el muestreo, aquí hablamos de la toma de inventarios también, ¿no?
Por ejemplo, el objetivo de esta NIA es obtener una base razonable para lograr una conclusión sobre la población de la cual se seleccionó la muestra, ¿no? Y definiciones de muestreo, población, riesgo del muestreo. Acá se aplican estadística para poder también tener, por ejemplo, si existe un error tolerable, ¿no? El máximo error aceptable. Eso es estadística, ¿no? Los requerimientos de la muestra, ¿no? Diseño de la muestra, tamaño, selección de las partidas contables, aplicación del procedimiento de auditoría sobre cada partida, ¿no? Naturaleza y causa de las desviaciones y errores materiales, proyección de errores, evaluación de los resultados de muestreo. Y después teníamos a la NIA 540, que creo que ahí nos quedamos. Auditoría de estimaciones contables, incluyendo estimaciones contables del valor razonable y revelaciones relacionadas. Ya, bueno, estas NIAs, como ven ahí, forman parte de toda la evidencia. Seguimos en lo que es el informe del auditor, las evidencias, ¿correcto? Seguimos en ese entorno. Y el objetivo de esta NIA es obtener suficiente y apropiada evidencia, ¿no? de los informes de auditoría que se presentan para acá está, auditoría deben ser razonables estos estados financieros y tienen que tener adecuadas sus revelaciones relacionadas con los estados financieros y estas que contienen estimaciones contables. Hay incertidumbre en la evaluación, obviamente, ¿no? Porque estamos hablando de riesgo, de muestreo, ¿sí? Hay un sesgo de la gerencia, obviamente también, porque ellos van a defender sus estados financieros y el resultado de una estimación contable. Los procedimientos de la evaluación de riesgo y actividades relacionadas para esta NIA son los requerimientos del marco referencial de la información financiera. Cómo identifican las operaciones de la gerencia, hechos, condiciones que están plasmados en los estados financieros. Cómo realiza la gerencia estos informes y obtiene un entendimiento de los datos. Qué tipo de sistema aplica la gerencia también, ¿no? Y por último, la revisión de los estados financieros. Los requerimientos para esta NIA es identificación y evaluación de los riesgos. Acá sí hay que aplicar un poco de estadística también. La respuesta a los riesgos evaluados de los errores materiales. Por eso es que en un grupo de auditores es un equipo multidisciplinario, ¿no? No solamente van contadores, como dijimos, ¿no? Y respuesta a los riesgos evaluados de errores materiales. Al responder los riesgos, llevamos a cabo lo siguiente. Por ejemplo, determinar si los hechos que ocurran hasta la fecha del dictamen proporcionan evidencia, ¿no? Porque puede ser que estés haciendo la auditoría y cuando tú pediste el muestreo o pediste los datos no ocurrieron, ¿no? No ocurrieron y no regresaron. Hacer una prueba sobre cómo hizo la gerencia y los datos sobre las que se basan. Hacer una prueba sobre la efectividad operativa de los controles, cómo hizo la gerencia. Claro, o sea, la misma gerencia tiene que hacer su mismo, se somete a pruebas, ¿no? Se somete a muestreos, o sea, como gerencia general. Y desarrollar una estimación puntual o un rango para evaluar la estimación puntual de la gerencia. Los procedimientos sustantivos adicionales para esta NIA, la NIA 540, ahí estamos, responder a los riesgos importantes. Bueno, y acá viene ya la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de la estimación. Esto se hace con un software, ¿no? Se emite la muestra y la muestra es la que te saca un resultado. ¿Ya? Bueno, ya hemos dejado de hacer el repaso porque ya hemos continuado lo que teníamos pendiente, ¿no? Estamos ahorita en la NIA 550, que son las partes relacionadas, se llama. Ya, el objetivo de esta NIA 550 es obtener una comprensión de los saldos y las transacciones entre las partes relacionadas. Obtener evidencia de la auditoría suficiente y apropiada, como todas las otras NIAs, ¿no? Y los requerimientos es que tengan procedimientos de evaluación y riesgo de actividades relacionadas, entendiendo estos saldos y transacciones en la parte relacionada.
Y también se tiene que comprender o compartir, perdón, la información de las partes relacionadas con el equipo de trabajo. Eso es básico, ¿no? Para saber cómo va el avance. Otro requerimiento es la identificación y evaluación de los riesgos de error material asociado. Y bueno, la respuesta a los riesgos de error material asociado, identificar las partes relacionadas o transacciones significativas con la parte relacionada, transacciones significativas con parte relacionada también identificadas, y las aseveraciones de las transacciones con partes relacionadas que fueron realizadas en los términos equivalentes. La evaluación de la contabilización y revelaciones de saldos y transacciones con partes relacionadas identificables, confirmaciones escritas, comunicaciones con los encargados y documentación, ¿no? Documentación que evidencia. Bueno, la NIA 560 son los hechos posteriores. ¿Ya? También hay que obtener evidencia suficiente y apropiada sobre si los hechos que ocurren entre la fecha de los estados financieros y la fecha del dictamen, que normalmente es a marzo o abril, están reflejados de acuerdo con el marco de la referencia de información aplicable. O sea, hay un plazo para emitir el dictamen, porque nosotros, los estados financieros culminan el 31 de diciembre de cada periodo fiscal, pero entre enero y febrero, ya las entidades del Estado por lo menos, ya tienen que tener o empezar la auditoría gubernamental. Y tienen prácticamente hasta los primeros días de abril para entregar su dictamen, ¿ya? Entonces, a eso se refiere esto de los hechos posteriores. Posterior a los estados financieros entregados en su momento, ¿correcto? Listo, muy bien. Y responder adecuadamente a hechos que sean del conocimiento del auditor. O sea, él ya tiene que estar enterado. Si está ahí, tiene que estar enterado de todos los movimientos. No puede haber nada que no, porque eso influye en su dictamen, ¿no es cierto? Las definiciones tienen que tener fecha de estado financiero, fecha de aprobación del estado financiero, fecha del dictamen del auditor, fecha en que se emiten los estados financieros, y los hechos posteriores también obviamente para el auditor. Bueno, como veremos en todo lo demás, bueno, no vamos a tocar todas, pero en general son hasta las 590 y tantos. Pero como ven, estas NIAs, estas normas internacionales de auditoría, que es para mostrar la parte de evidencia, por ejemplo, que hay un negocio en marcha, dice, ¿no? Y todas son orientadas para obtener la evidencia suficiente para, y se tiene que hacer de acuerdo a este performance, ¿no? De acuerdo a estas indicaciones que indica la norma internacional de auditoría. No se puede aplicar otro tipo de performance. Esta es la forma como se tiene que ir auditando. Aquí están las NIAs, para eso no existen las NIAs. Entonces, todo está orientado a cómo recabar esta evidencia, desde el tema de los muestreos, la toma de inventarios, el tema de observación, etcétera. Te dice cómo y en dónde va encajando, hasta cuando demuestres tú que evidencies de que el negocio está en marcha, ¿no? Y acá tenemos otra NIA, es las declaraciones escritas. También tienes que evidenciar, ahí está, obtener declaraciones escritas de la gerencia, por ejemplo. Soportar evidencia de auditoría importante para los estados financieros. O sea, obtener toda la información. Y estas NIAs son todas referencias a las evidencias que tú vayas a obtener de la entidad que estás auditando bajo diferentes contextos, ¿no? Como vemos acá. Listo. Bueno, obviamente, bueno, dije no vamos a hacer todo, pero al final hemos hecho casi todo. Y hasta aquí nomás vamos a tener esta NIA hasta las declaraciones escritas. Ya ustedes saben que todo lo que entra es lo que hacemos, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con las diapositivas que tendríamos para el día de hoy. Un poco viendo las NIAs que tienen que ver con las respuestas del auditor a los riesgos valorados, ¿no? Ya, riesgo de incorrección material identificado y valorado por el auditor según requiere la NIA 315. Pero vamos a comenzar hablando sobre la NIA 315, ¿ya? ¿Para qué sirve la NIA 315? Identificación y valoración del riesgo de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Y bueno, acá hay dos parámetros, ¿no? Primero, la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, incluido el control interno. O sea, al momento de evaluar los estados financieros pueden estar mal
expresados, registrados o monitoreados al momento que lo ha hecho el contador? Sí, eso es posible, claro que sí. El auditor es el encargado de identificar y valorar estos riesgos de incorrección material, o sea, que el registro y los estados financieros estén mal hechos, ¿sí? Por cuestiones técnicas, sí. Entonces, ese riesgo lo mide el auditor y esta NIA sirve para hacerlo. El objetivo es identificar y valorar los riesgos de incorrección material, dice, ¿no? Debida al fraude o error tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a riesgos valorados. Entonces, como veremos, esta NIA nos sirve para comenzar, para identificar y valorar a qué tanto es que se ha llegado la identificación de alguna inconsistencia inconsistencia material al momento de asentar o realizar los estados financieros. Pero también te habla de fraude. O es fraude o es error, ¿no? Porque puede ser error, claro que sí, pero también puede ser fraude. Entonces, esta NIA te dice cómo es que tú tienes que identificar y valorar esos riesgos de incorrección material. Porque si estás hablando de que el registro se ha hecho involuntariamente, obviamente es un error y esto es un riesgo de incorrección material. Pero también existe aquello que se ha hecho a propósito, ¿no es cierto? O sea, que sabes que estás incumpliendo la norma y que sabes que no debes hacerlo así, pero sin embargo lo haces. Y ahí sí no es un error. Ahí es un fraude. ¿Ya? Entonces, esta NIA te ayuda a identificar, te dice cómo identificar y valorar estos riesgos de incorrección material, ¿no? Con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas de riesgos valorados. O sea, como verán acá en auditoría, todo tiene un procedimiento, ¿no? No es como en contabilidad, que tú registras, operas, ejecutas y ya. No, en la auditoría, previo a algo, siempre tienes que hacer un procedimiento, ¿ya? Por eso es la diferencia. Y seguimos con la NIA 315 y bueno, con el procedimiento de valoración del riesgo, ¿no es cierto? Aquí hay que hacer un procedimiento de valoración de este riesgo, o sea, de este riesgo material, ¿no? Entonces tenemos acá el procedimiento de valoración, incluye que vamos a indagar entre la dirección de auditoría interna u otras personas de la entidad que a juicio del auditor puedan a juicio del auditor puedan ¿cómo se llama? Indagación, a juicio del auditor puedan disponer de información que facilite la identificación de esas incorrecciones o de esos errores materiales, ya, porque de la nada no surgen, ¿no es cierto? Estos errores surgen porque o alguien los operó mal por error o alguien los manipuló mal y ahí sí puede haber un fraude. Entonces, el procedimiento es primero indagar, primero buscar la información y verificar que esta indagación realmente está incumpliéndose, ¿no? O sea, mejor dicho, que esa indagación provoque que confirme que esto que tú habías visto como error material sea efectivamente así. El siguiente procedimiento es establecer procedimientos analíticos. Pueden ayudar en la identificación de hechos inusuales, le llaman, ¿no? Se pueden usar ratios, tendencias cuyo resultado pueda revelar riesgos de incorrección material por fraude o por error, ¿sí? Ya, el tercer procedimiento es el procedimiento de observación e inspección, ¿no? Puede dar soporte a indagaciones mediante este tipo de técnicas, que es la observación y la inspección. Bueno, ahí pueden entrar varios procedimientos: la toma de inventario, las conciliaciones bancarias, los arqueos de caja, los arqueos de flujos, ¿no? O sea, hay varias técnicas que tú puedes demostrar mediante la observación. Una toma de inventario simplemente observas, algún proceso de licitación simplemente observas y tomas nota, sin necesidad de intervenir, ¿no es cierto?
Y bueno, las otras técnicas que les digo, las conciliaciones, la toma de inventarios, los arqueos, no solamente de cajas, sino puedes arquear también facturas, puedes arquear documentación, ¿no? Listo, y ahí pasamos a la NIA 330, que son las respuestas del auditor a los riesgos valorados. ¿Cómo responde el auditor ante eso? Esa NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar e implementar respuestas a los riesgos. O sea, y encontraron los riesgos inmateriales, ¿no? Los riesgos materiales. Entonces, ¿cómo es que hace el auditor para poder responder ante ello? El objetivo es obtener evidencia, ¿no es cierto?, de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados, ¿no? De incorrección material, o sea, si tienes las documentaciones desvirtuadas, con inconsistencias, con incorrecciones, ¿no? Mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas. ¿Ya? Este procedimiento sustantivo comprende dos partes: las pruebas de detalle y los procedimientos analíticos sustantivos. Las pruebas de detalle son de tipo transacciones, saldos contables, información a revelar, confirmaciones de pago, inspecciones físicas de activos, ¿no? Esto es fácil porque pides los reportes y te los dan, ¿no? Contabilidad te da los saldos, los bancos también te dan los saldos, ¿sí? Y inspección física de activos es una toma de inventarios de activo fijo, ¿sí? Ya. Muy bien, vamos a continuar. A ver. Ya. Y lo siguiente del procedimiento sustantivo es los procedimientos analíticos sustantivos, que es un análisis de tendencias y pruebas de razonabilidad. Seguimos con la NIA 330. Existe la prueba de controles, procedimientos de auditoría diseñados para evaluar la eficacia operativa de los controles en la prevención o en la detección y corrección de incorrecciones materiales. Siempre se ha escuchado decir de que se han detectado ¿cómo se dice?, observaciones, y estas observaciones finalmente van dentro del dictamen del auditor, ¿no? Pero nunca se ha puesto a pensar que lo que hablábamos alguna vez, la cultura de control es lo que provocaría que en muchos casos estos actos ilícitos, si quiere llamar, si la cultura de control estuviera presente siempre, esos actos es probable que no existieran, ¿no?, los actos ilícitos. O sea, que te digo, los actos de colusión, de fraude, etc. Porque el control siempre es bueno, ¿ya? Bueno, seguimos dentro de la NIA 330, siempre enfocándonos a la NIA 315, y habla sobre las respuestas globales a riesgos identificados. Acá está. Este auditor tiene que identificar y valorar esos riesgos, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que tiene que hacerlo? Insistir ante el equipo del encargo en la necesidad de mantener el escepticismo profesional, o sea, no confiar en todo lo que te digan. Por ejemplo, asignar empleados con mayor experiencia o con calificaciones o cualificaciones específicas, o recurrir a expertos, ¿no? Ya les comenté que en muchos casos, cuando uno quiere hacer un arqueo de software, por ejemplo, tiene que recurrir a los ingenieros del sistema de cajón, porque ellos son los que hacen de peritos informáticos, ¿no es cierto? Y ingresan a los softwares, ingresas al lenguaje y puedes evidenciar si es que hubo una transformación de la nada y cuándo y por qué, ¿no? Por eso es que siempre decimos que los equipos de auditoría en Contraloría son equipos multidisciplinarios, tienen diferentes tipos de profesionales, y ese es el motivo por el cual, ¿no? Porque tienes que obtener cierta información, cierto muestreo, ciertas pruebas. Así también asignar empleados con mayor experiencia, ¿no? Tienes que asignar para que te pueda dar resultado esas respuestas globales, empleados que tengan experticia en el tema, ¿no? Proporcionar más supervisión, eso es hablábamos del control, ¿no? Incorporar elementos adicionales de
imprevisibilidad en la selección de procedimientos a realizar. Modificar la naturaleza, oportunidad y extensión de procedimientos. Todo esto sirve para dar respuesta a estos riesgos identificados. Puede constituir en conocer el entorno de control afectando a la valoración. Estas consideraciones afectan pudiendo o no que se apliquen los controles. ¿Sí? Ok, hemos terminado, bueno, las diapositivas de la vez pasada, ¿no? Que ya lo teníamos dicho. Bueno, acá hay más material. Bueno, acá es cómo es que se hace, ¿no? Diseñas y analizas para que veas los alcances y respuesta a los riesgos. Y finalmente, ¿cuál es la naturaleza, la oportunidad y el alcance de la NIA 330? Por ejemplo, la naturaleza tiene un propósito, pruebas de controles o sustantivas. ¿De qué tipo? Inspecciones, observaciones, investigaciones, confirmaciones o procedimientos analíticos. O sea, hay formas de poder obtener información, hay formas de poder, acá hay un personaje, ya. Hay formas de obtener, evidencias, ¿no es cierto? Acá hay otro más. Listo. Y en cuanto a oportunidad, se refiere al momento en el cual se llevan a cabo los procedimientos de auditoría. Ejemplo, realizar procedimientos analíticos al inicio y al final del proceso de auditoría, ¿sí? Y el alcance se refiere al volumen cuantitativo de lo que se ha de realizar. Ejemplo, tamaño de muestra, número de observaciones de una actividad de control. Muy bien, entonces con esto ya estaríamos prácticamente cerrando el tema de las NIAs por evidencias, pero podemos ir leyendo. Bueno, acá hay un informe de auditoría, ¿no? Yo les he traído un dictamen. ¿Cómo es un dictamen? Acá está, a modo de ejemplo, antes de pasar a la otra NIA. Bueno, estamos acá. El enfoque de auditoría, según la NIA 330, es que la evaluación del auditor a los riesgos identificados a nivel de aseveración proporciona una base para considerar el enfoque de auditoría eficaz para diseñar y llevar a cabo procedimientos que respondan a los riesgos identificados. Ejemplo, el auditor puede determinar que los procedimientos solo estarán basados en la aplicación de pruebas de la efectividad de los controles o que solo es adecuado llevar a cabo procedimientos sustantivos o un enfoque combinado que usa pruebas de eficacia de los controles. Claro, el auditor es el que monitorea el tema de la aplicación de esta evaluación, ¿no? Él evalúa qué tipo de pruebas se someten para evaluar el riesgo de error o no, ¿no? Porque puede haber error involuntario, pero por supuesto que sí, como hemos visto, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es el enfoque de las pruebas de control? Básicamente que estén adecuadamente diseñados. O sea, así como lo vemos, el procedimiento de la auditoría es muy diferente al tema del registro contable, ya lo estamos viendo, ¿no? Tiene todo un procedimiento. Según la NIA 330, finalmente la indagación en sí no es suficiente, ojo, para obtener suficiente evidencia de la eficacia operativa de los controles. O sea, esta NIA te va a decir si estos controles realmente resultaron o no, y lo somete a ciertos ajustes, ¿no? Fuertes, y en donde la indagación no es solo suficiente para poder ver resultó o no estos controles, ¿no? Así es, la NIA 330, cuando se detectan estas desviaciones, estas inconsistencias, sobre las cuales el auditor piensa confiar, deberá hacer indagaciones específicas para poder entender las causas y sus posibles desviaciones y las consecuencias de ellos también, ¿no? Las pruebas de controles realizadas ofrecen una base adecuada para confiar en los controles. Se requieren pruebas de controles adicionales y los posibles riesgos de error de importancia relativa deben ser tratadas mediante procedimientos sustantivos. Claro, o sea, no puedes perder la objetividad, te dice el auditor, ¿no? Tienes que estar totalmente frío para que puedas evaluar.
Acá está, ¿no? El auditor deberá diseñar y realizar procedimientos sustantivos para que cada clase de transacción importante, saldo de la cuenta, independiente de los riesgos evaluados, ¿no? O sea, separar las cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos este cuadro. Si efectuamos procedimientos sustantivos, empieza en enero de 2017 y termina en septiembre del 2017. Pero puede haber un periodo restante. En ese periodo restante realizas procedimientos sustantivos combinados con pruebas de controles para cubrir el periodo en cuestión. Y a juicio del auditor aplicas procedimientos sustantivos adicionales. O sea, lo tomas hasta final del diciembre del 2017, pero haces un adicional para que pruebes si realmente funciona o no funcionan estos controles. Básicamente esta NIA sirve para eso. Y la adecuación de la presentación de la información revela que el auditor aplicará procedimientos de auditoría para evaluar si la presentación global de los estados financieros, incluida toda la información, es conforme de acuerdo al marco de información financiera aplicable, y evalúa la evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría sobre la base de los procedimientos aplicados y la evidencia de auditoría obtenida. O sea, en conclusión, si el auditor no ha obtenido evidencias de auditoría suficiente y adecuada sobre una afirmación material o estado financiero, intentará obtener más evidencia. En conclusión, o sea, él no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, expresará una opinión con salvedades o denegará la opinión. Por eso es que es tan importante esta NIA, ¿no? Eso se les quería traer y por eso me he extendido tanto. Esta NIA es la que, más las NIAs 500, que es la evidencia, donde recoges la evidencia, pero aquí sometes esa evidencia a evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, como vemos, es todo un procedimiento, ¿no? Y esta evaluación de riesgos hace saber si es que estas NIAs realmente, esa evidencia que tú estás levantando, realmente son sometidas a los controles nuevamente, y si revelan que no es suficiente, ya tu informe de auditoría saldrá con salvedades, o simplemente deniega totalmente la opinión, ¿no? O sea, dice no están de acuerdo, la información no está expresada de acuerdo a las normas vigentes establecidas en los estados, para los estados financieros, que son las NICs, ¿no? O el plan contable o los principios contables. Bueno, la documentación obviamente tiene que demostrar eficacia operativa, que esos controles existieron, y sus conclusiones deben tener confianza en esos controles, ¿no? Pero si ya encontraron ciertas desviaciones en los controles, el auditor, yo te aseguro que va a decir que no. A tener en cuenta, dice, ¿no? El alcance de los procedimientos de auditoría que respondan a los riesgos determinados debe ser proporcional al nivel de riesgo. Esto es, si aumenta el riesgo de errores de importancia relativas, el alcance, o sea, la cantidad de procedimientos debe aumentar. Sí, definitivamente debe aumentar, porque si no, Judith. Ok, Judith. Sí, ahora vamos a conversar sobre las tareas, ¿sí? Listo. Esto sería la NIA 330, revísenla. Obviamente esta parte ya no, pero acá hay un pequeño resumen, ¿no? Que la pueden interpretar. ¿Cuál es el objetivo de la NIA 330? El auditor diseñará e implementará respuestas globales para responder a los riesgos valorados de la incorrección material de los estados financieros. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar entonces con la exposición del día de hoy. Ya hemos terminado prácticamente el tema de la NIA 330. Y acá tenemos a la NIA y acá hay un resumen, ¿no? De lo que hemos hablado, acá hay un resumen, ¿no? O sea, cuál es el objetivo, cuáles son las pruebas de control que se aplican, ya lo vimos, cuáles son los procedimientos sustantivos, y finalmente estas son las respuestas del auditor, ¿no? El auditor emite un dictamen. Acá les he querido traer una muestra, claro que no está muy grande, porque no, pero es así como ellos hacen este trabajo, ¿no? Miren, no sé, vamos a tratar de ampliarlo un poco, a ver. Ya, por ejemplo es una respuesta del auditor a los riesgos valorados. Ellos van monitoreando todo de acuerdo a la NIA 330 y van preparando todo un procedimiento, ¿no? Este es un trabajo bastante tedioso, bastante detallado, ¿no?
Es así como trabajan los auditores, ¿sí? Listo, vamos a continuar con la exposición. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte al video. Vamos a hacer una pausa para retomar con un video respecto a la NIA 500, evidencia de auditoría, y también vamos a hacer una pausa en el video, ¿sí? Siendo el día 6 de noviembre del 2020 el curso Auditoría Financiera 1. Vamos a continuar con la clase del día de hoy, 6 de noviembre del 2020, en el curso de Auditoría Financiera 1, sección 1. Para ello hemos hablado sobre las NIAs que forman parte de lo que es evidencia de auditoría. Por eso mismo vamos a compartir Auditoría 500, evidencia. Vamos a compartir con ustedes norma. Vamos a compartir con ustedes un video que involucra la NIA 500. Ya, un minuto, vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan verlo un rato y afirmar un poco sobre lo que hemos estado haciendo hace un minuto. Internacional de Auditoría 500, evidencia de auditoría. La norma internacional de auditoría 500 presenta la responsabilidad del auditor de diseñar y realizar procedimientos de auditoría para obtener la suficiente y apropiada evidencia, explicando lo que constituye la evidencia de auditoría de estados financieros. Esta norma trata de toda la evidencia de la auditoría, a diferencia de las normas 200, 230, 315, 520 y 570, que presentan aspectos específicos relacionados con la evidencia de auditoría. Objetivo: el auditor debe diseñar y realizar los procedimientos de auditoría necesarios para obtener la suficiente y apropiada evidencia que le permitan obtener conclusiones razonables que soportan su opinión sobre los estados financieros. Definiciones: registros contables, registros de los asientos contables iniciales y registros continuos sobre permanentes de la documentación soporte en los libros de contabilidad, tales como cheques, registro de transferencias electrónicas, facturas, contratos, libro mayor, diarios y auxiliares, asientos de diario, hojas de trabajo, hojas de cálculo y demás documentos que reflejen las transacciones de la entidad. Lo apropiado se refiere a la calidad de la evidencia de auditoría, teniendo en cuenta su relevancia y confiabilidad para soportar las conclusiones en las que se basa el auditor para emitir su opinión sobre los estados financieros. Para determinar la calidad de la evidencia, es importante conocer su fuente, naturaleza y circunstancias en que se obtiene. Evidencia de auditoría es la información que obtiene el auditor de los procedimientos desarrollados durante la auditoría para emitir sus conclusiones, que a su vez son la base para construir su opinión sobre los estados financieros. Esta evidencia está compuesta por los registros contables y demás información utilizada para la elaboración de los estados financieros. Experto de la administración: persona u organización con experiencia y capacidad en un área diferente al de contabilidad y que hace parte de la preparación de los estados financieros. Suficiencia es la cantidad de evidencia recolectada en la auditoría de los estados financieros. Esta cantidad es definida por el auditor al momento de evaluar los riesgos de representación errónea de importancia relativa, debido a que entre mayores sean los riesgos, mayor es la evidencia que se debe obtener. El auditor debe tener en cuenta la calidad de la evidencia, porque no puede obtener toda la evidencia existente, sino aquella que sea relevante y que soporte sus conclusiones.
Requisitos. Evidencia suficiente y apropiada de auditoría. El auditor debe diseñar y realizar los procedimientos de auditoría necesarios para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría. Dentro de los procedimientos de auditoría que el auditor puede preparar, podemos encontrar: inspección. Examinar registros o documentos, tanto internos como externos, que se presentan en papel, forma electrónica u otros medios. Observación y revisión. Observación de un proceso o procedimiento desarrollado en la entidad. Recálculo y reproceso. El recálculo es la verificación matemática de documentos y registros, y el reproceso, la ejecución del auditor de procesos o procedimientos que se realizan en la entidad. Confirmación. Confirmación de terceros, escrita o por medios electrónicos, de aseveraciones, actos o transacciones que presente la entidad. Procedimientos analíticos. Evaluación de la información financiera mediante un análisis de los datos. Además, se pueden incluir procedimientos que hagan parte de la investigación que se realizan para la evaluación del riesgo, pruebas a controles, detalles y procedimientos analíticos sustantivos que le puedan brindar al auditor información relevante. Durante el desarrollo de la auditoría, el auditor va obteniendo la evidencia que se va acumulando de los registros contables y trabajo realizado por un experto de la administración. Además, puede recurrir a otras fuentes relevantes, como lo son auditorías previas y procedimientos de control de calidad que le puedan brindar evidencia suficiente y apropiada. Información que se va a usar como evidencia de auditoría. Al momento de que el auditor diseña y aplica los procedimientos para la recolección de evidencia, debe garantizar que la evidencia obtenida sea relevante y confiable. Es por esto que debe entender el proceso de la elaboración de los estados financieros, lo que implica conocer la experiencia y capacidad del experto de la administración y evaluar lo apropiado de su trabajo. De la misma manera, cuando utiliza información de la entidad, debe evaluar su exactitud e integridad, lo que le permite garantizar la confiabilidad y relevancia de la evidencia de auditoría que va obteniendo y de la cual emite conclusiones. La confiabilidad de la evidencia de auditoría depende de su naturaleza y fuente, así como de las circunstancias bajo las que se obtiene. Es por esto que la evidencia de auditoría es más confiable cuando se obtiene de fuentes independientes de la entidad, cuando el auditor la obtiene directamente y cuando existe en forma de documento, ya sea en papel, en forma electrónica u otro documento. Selección de las partidas para realizar pruebas y obtener evidencia de auditoría. El auditor debe seleccionar las partidas a las que le aplicará las pruebas y procedimientos de auditoría que sean efectivas y le permitan obtener la evidencia necesaria para cumplir con los objetivos. Norma Internacional de Auditoría 500, evidencia de auditoría. La Norma Internacional de Auditoría 500. Ya, ok, basta de la norma. Ok, entonces, como vemos, la norma 500 es una norma bastante importante que te ayuda a recoger el tema de la evidencia de la auditoría. Entonces, sí forma parte esencial en cuanto al tema de las pruebas más adelante que tú puedas ejecutar, ¿no es cierto? Bueno, vamos a continuar con la clase. Tenemos que hablar sobre, ya finalmente, cómo es que el auditor, después de haber recogido la información, bueno, obviamente no así tan fácil, ¿no? Porque aplica ciertas metodologías, ¿no? Para poder realizar en base a las NIAs establecidas, obviamente, ¿no? ¿Aló? ¿Sí? ¿Judith? ¿Entró Judith? Hola, ¿qué tal, Judith? ¿Cómo estás? Hola, cuéntame, ¿presentaste tus tareas, hija?
Profesora, sí le presenté, ya le subí al aula virtual. Ah, ya. Yo voy a verlas entonces hoy día en la noche, ¿sí? Porque la primera vez que tomé la lista no estabas incluida. Seguramente debe tratarse de algún error y ahora ya debes estar, supongo. Te matriculaste después, entiendo. Sí, profesor, un favor, revísalo, le subí al aula virtual los dos Ujú, de bolsas y valores y de auditoría más. ujú. Sí, sí, voy a revisar tu caso, ¿ya? Por eso estaba preocupada y quería que entraras para poder comentarte de que voy Lo a, subí voy a los dos, ver. profesorita. Sí, Sí, lo subí los dos, profesorita, revísalo, por favor. ya. Cuéntame, y ambos casos, ya que estamos hablando de las tareas, ¿cómo te fue? ¿Cómo hiciste las tareas? Cuéntame tu experiencia. A ver, Judith. ¿Mm? ¿Me escuchas? ¿Aló, profesora? ¿Me escuchas, Judith? ¿Cómo te fue con las tareas? Te digo, ¿cómo hiciste las tareas? ¿Qué valor agregado? ¿Qué cosa hiciste para poder realizar la tarea? Sí, lo subí, profesora, al aula virtual. Ya, está bien. Pero lo que te estoy preguntando es, ¿qué cosa hiciste para poder hacer la tarea? Ah, ya. ¿Aló? Creo que se le cortó. Ok, vamos a continuar entonces con nuestra clase, ¿sí? Ya hemos visto entonces cómo es que algunas normas internacionales de auditoría, ¿sí?, ayudan a que el auditor pueda realizar su trabajo, ¿no es cierto? Este es un enfoque metodológico, que vamos a verlo de un rato, pero ya hemos visto cómo es que este proceso de auditoría financiera no era tan sencillo, ¿cierto? Al principio pensábamos que solamente planeando, ejecutando y recogiendo el informe es que terminábamos la auditoría, pero en realidad es todo un proceso, ¿no? Y ese proceso donde hablábamos de procedimientos de revisión analítica, comprensión de estructuras de control interno, y ambientes de diferentes momentos, ambientes de control, sistema de contabilidad, procedimientos de control, incluso de auditoría interna, ¿no? Y todo esto se evaluaba del riesgo inherente y el riesgo de control, se hacía en base a unas normas, ¿no? O sea, las más actuales son las normas internacionales de auditoría, ¿no?, en donde las primeras fueron las NAGAS, las normas generales de auditoría, y las NAGUS, que son las normas gubernamentales, ¿ya? Entonces, en la mezcla de varias aplicaciones, pero sobre todo las últimas, que son las NIAS, se plasman el momento de hacer el proceso de auditoría financiera. Entonces tenemos métodos, ¿no? Acá hay un enfoque metodológico para la realización de las auditorías financieras. Y antes de entrar a esto, vamos a hemos tenido un video en la cual hablamos sobre la evidencia, cómo es que se recoge la evidencia de la auditoría, ¿no es cierto? Cómo es que en auditoría todo es procedimiento, ¿no? No es, en contabilidad también hay procesos contables, ¿no es cierto? Pero en auditoría las cosas son mucho más analíticas, mucho más específicas, mucho más hechas a procedimientos, y estos procedimientos se basan en enfoques metodológicos, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, si es que ya nosotros, por eso es que se hablaba de el perfil del auditor, ¿no? Este auditor tenía que tener cierto perfil. ¿Cualquiera puede ser auditor? Yo diría que no. Yo pienso de que, bueno, cada uno de nosotros los profesionales contables podemos especializarnos, ¿no? Tenemos, uno es la auditoría, dos es la parte tributaria, tres es la parte de perito contable, cuatro es la parte de contabilidad pura, cinco es la parte administrativa y comercio exterior, etcétera, ¿no? Pero para el tema de auditoría tienes que tener ciertas condiciones que para mí es bastante paciencia, bastante análisis, bastante escucha,
tener una cualidad que se llama la reserva, ¿no?, del caso. Entonces cualquiera para mí no puede ser auditor, honestamente. Entonces esas cualidades que ya vimos en un momento, innatas, más todos los valores que se tienen que implementar, los principios del auditor que se tienen que implementar, definitivamente se mezclan con las normas, ¿no? Las normas internacionales de auditoría, las NAU, las NAGAS, todo lo que está establecido. Porque hay que respetar todo lo que estas normas dicen, vigentes. Entonces, de ahí nacen enfoques metodológicos como el que vamos a apreciar el día de hoy. Es bastante largo, bastante grande, por eso vamos a hacerlo con una pausa. ¿Ya? Vamos a tener ahorita unos 2 minutos de pausa, como que de break, para poder después coger este enfoque metodológico. Vamos a cortar la grabación. Ok, vamos a tener un break de 5 minutos para poder nosotros continuar con la clase de auditoría financiera 6 de noviembre del 2020. ¿No? Muy buenas noches, continuamos con la clase del día de hoy, 6 de noviembre del 2020, en el curso de auditoría financiera, para lo cual ya vamos a entrar en la última parte, que hablamos sobre el enfoque metodológico para las auditorías financieras, ¿no? Hemos estado hablando de los procesos o los procedimientos que se utilizan en la auditoría financiera. Hemos estado hablando sobre la NIA 500, que es cómo se recoge la evidencia que se necesita o requiere para un proceso de auditoría. Y ahora, con este enfoque metodológico, en la cual vamos a hablar sobre la primera parte que se llama la planificación, hablaremos sobre las actividades preliminares que se realizan para la planificación, que es el proceso dentro de un proceso de auditoría y las principales NIAs involucradas, ¿no? En la materialidad, las revisiones analíticas, la evaluación de riesgos, la definición de la estrategia y el enfoque de auditoría. Aspectos mínimos que se deben de documentar, ¿no es cierto? También tenemos la ejecución de la auditoría y por último el enfoque de auditoría y la finalización y emisión de informes. Obviamente nosotros vamos a ver el día de hoy sobre este enfoque metodológico, que es bastante largo, el proceso de auditoría y principales NIAs involucradas en este proceso, y trataremos de introducirnos al tema de la planificación. Obviamente no nos va a alcanzar el tiempo porque es un tema largo, pero lo dejaremos en planificación, ¿sí? Este es el esquema del proceso de auditoría financiera con respecto a las NIAs principales que participan en este proceso. Por ejemplo, en la etapa de planificación, como hemos estado viendo, participan la NIA 300, la NIA 315, la NIA 320, la NIA 330, ¿correcto? Hemos estado hablando mucho sobre la NIA 330, sobre la NIA 315, ¿no? La NIA 300 habla sobre la planeación del trabajo. La NIA 315, identificación y evaluación de riesgo, lo vimos hace un minuto. Y la NIA 320 sobre la materialidad de las pruebas. Y la NIA 330 sobre la respuesta al riesgo, ¿no? Así también participan en esta etapa la NIA 200, que es la conducta del auditor. La NIA 210, que son los términos de contratación. La NIA 250, que son las leyes y regulación, y la NIA 510, que es el saldo de apertura. Finalmente la NIA 220, control de calidad. Y otras más que fueran necesarias en esta etapa. En la etapa de ejecución, que no es ahorita la que vamos a tomar, se ven las NIAs 500, 505, 520, 530, 230, 501, 450 y 220. En la etapa de emisión de informes se ve la NIA 560, la NIA 570, 80, 220, 260, 265, 800, 705, 706 y 710. Obviamente todo esto no lo vamos a ver hoy día, como comprenderán. Vamos a hablar de la primera parte de este proceso,
y probablemente algo de planificación. Planificación. Estas son las actividades preliminares que normalmente se realizan en un proceso. Profe, no está compartiendo su pantalla. Ay, perdón, disculpen. A ver, un minuto. Algo me he olvidado. Ujú. Ujú. Ay, problema acá ahorita. No sé qué ha pasado. Bueno, vamos a continuar con la clase del día de hoy, en la última parte, la tercera parte de la clase, 6 de noviembre del 2020, no sin antes retomar el tema sobre las normas internacionales de auditoría. Hemos visto sobre las normas internacionales de auditoría, principales que participan, pero ahora el enfoque va a ser de acuerdo al proceso de la auditoría financiera. Para eso existe un enfoque metodológico para la realización de las auditorías financieras, en la cual vamos a ver probablemente hoy día el tema de planificación, algunas actividades preliminares, como hemos dicho, entendimiento del negocio del cliente, materialidad, y ahí nos vamos a quedar. Indicamos que habían estas NIAs, que son las que forman parte de la etapa de planificación. Ya las hemos explicado algunas, pero vamos a explicar el enfoque de planificación. Entonces vamos a la etapa del proceso de planificación. Estas son las actividades preliminares en planificación que debemos realizar en esta etapa. Primera actividad, evaluación de la aceptación o continuación de la relación con el cliente. Esta es la NIA 220. El cumplimiento de los requisitos éticos relevantes, independencia y conflicto de intereses. También seguimos con la NIA 220. Aceptación de los términos de trabajo por parte del cliente, contrato, NIA 200. Y en el primer año, la revisión de los saldos iniciales, confirmación de saldos, procedimientos específicos en las cuentas, papeles de trabajo del auditor anterior y evaluación de su competencia profesional. De existir salvedades, evaluar efectos en los estados financieros actuales. De no obtener evidencia, calificar opinión sobre los saldos iniciales y en caso aplicables con efectos en el año actual con la NIA 510. Dentro del proceso de planificación tiene que haber un entendimiento del negocio del cliente como punto 2. ¿Por qué debemos comprender primero el negocio y el ambiente en que opera el cliente? ¿No? Eso te dice la NIA 315. Tenemos que identificar aspectos internos y externos que pueden afectar los resultados del negocio. Evaluar los riesgos del negocio y su impacto en los estados financieros. Identificar riesgos de fraude con implicaciones en los estados financieros y revelaciones. Enfocar el trabajo a las áreas críticas con efectos en los estados financieros, unidades administrativas y procesos. Identificar las transacciones rutinarias y no rutinarias. Debemos comprender el negocio y el ambiente en que opera el cliente, ya que al momento de nosotros identificar todos estos aspectos, podemos hacer encajar todo el negocio y este ambiente en estos 5 aspectos. Porque si nosotros no conocemos y no sabemos de cuál es el giro del negocio y cuál es la mecánica de trabajo, entonces no podríamos comprender el porqué de algunos aspectos o transacciones que realiza la entidad. Es necesario y muy importante, como dice la NIA 315, identificar estos aspectos internos y externos. Ok. Por eso que para nosotros tener
el entendimiento del negocio, tenemos que tener la información interna y también la información externa. Este proceso de planificación, vamos a un poquito ordenarnos. A ver, esto va a bajar acá y esto va a subir acá, creo. Bueno, ni modo. Ok, esta información, ¿no?, que tenemos que nosotros obtener posteriormente del negocio, en esta etapa de planificación, por ejemplo, ¿no?, información interna. Cuando nosotros, como llegamos como equipo de auditoría, recogemos esta información en el caso de cualquier entidad ahora, porque también las entidades privadas también tienen manuales de funciones y manuales de procedimientos, ¿no? Pero normalmente eso pasa en la actividad pública, ¿no? Estatutos de la entidad, por ejemplo, normas legales que regulan su funcionamiento, el MOF, el Manual de Organización y Funciones, el Manual de Procedimientos, el flujogramas, planes operativos, presupuestos y evaluaciones y estados financieros. Claro, en la actividad privada antiguamente no se veían este tipo de documentación, pero ahora la actividad privada ya ha cambiado y tienen manuales de procedimientos, manuales de funciones, tienen planeamiento estratégico también, porque antes ese todo eran elementos o documentación, información que se veía en la actividad pública, pero ahora la actividad privada también forma parte de esta nueva tendencia y está presentando planes estratégicos, ¿no?, para poder corregir las desviaciones que no se están cumpliendo de acuerdo a las metas establecidas en este plan estratégico. El MOF, que es un manual de organización y funciones, es donde se ve todas las funciones que realizan los trabajadores, y de acuerdo a esas funciones es que el auditor evalúa en el momento que llega a esta entidad si es que se están cumpliendo las funciones establecidas. Asimismo, el manual de procedimientos. El manual de procedimientos es donde se escriben todos los procedimientos de la entidad, ¿no?, que se realizan, y este manual de procedimientos tiene que ser de conocimiento del auditor. Así como también los presupuestos, ¿no?, los presupuestos que en este caso, bueno, el sector público tiene el presupuesto inicial de apertura, que es el PIA, ¿no?, y conforme va modificando tiene el PIN, ¿no?, el presupuesto institucional modificado. Y en la actividad privada, si bien es cierto, algunas empresas transnacionales ya han implementado el tema de proyecciones de acuerdo a flujogramas o flujos de caja, y flujogramas también con diagramas de Gantt y estadísticos. Los presupuestos obviamente no se manejan igual que en la actividad privada, porque la actividad pública tiene un presupuesto, tiene un MEF, tiene un Ministerio de Economía y Finanzas, que te va diseñando o asignando recursos prácticamente al comienzo de año, ¿no? El sistema privado es totalmente diferente, ¿no? Pero igual existen proyecciones. Y por último, los estados financieros, pues, ¿no? Los estados financieros, que es básicamente la vedette de esta situación, porque es la que marca el registro contable de todas las operaciones realizadas durante todo el ejercicio fiscal. Ahí tenemos las políticas que realizan dentro de la empresa, qué políticas se aplican, las actas de directorios, comités, ¿no?, los reportes de gerencia, los contratos relevantes, correspondencias con vigilancia y control, y la correspondencia con los abogados, ¿ya? Asimismo, tenemos que entender también la información externa, documentos generales de las entidades, portales de búsquedas en las webs, bases de datos, páginas web, revistas, diarios, intranet o páginas web del cliente. Claro, ¿qué sucede? Habíamos hablado de que definitivamente cuando van a hacer una auditoría, el equipo que va tiene que ser un equipo multidisciplinario. Al decirles multidisciplinario es que no solamente los contadores son los que recaban la información, sino que imaginemos que estamos en el Ministerio de Salud
y los auditores que deben ir tienen que tener un conocimiento pleno de cómo son los procesos en este sector, ¿no es cierto? Imagínense ustedes cómo es que se realizan las auditorías en los hospitales, ¿no? Los hospitales también son sujetos a auditoría, ¿sí? Y entonces la pregunta es, profesora, ¿dentro de la Contraloría entonces existen diferentes tipos de profesionales? Pues sí, ¿no? Pues sí, porque tienen que, al momento que llegan al sector público, tienen que ir con este tipo de profesionales para que puedan hacer esta auditoría. Si no, imagínate tú cómo eso sería un arroz con mango, ¿no? Si es que no nos vamos a comprender, ¿no? Yo como contador no puedo saber, leyendo los montos fríos, de pronto hay cuestiones internas que en base a procedimientos, en el manual de procedimientos que yo no lo conozco, ¿no es cierto? Pero sin embargo son normales y operativamente hablando son usuales, ¿no? Entonces, ¿eso quién lo conoce? Los profesionales de salud, enfermeras o mismos médicos, ¿no? Por eso es que las convocatorias a la Contraloría General de la República para ser auditor buscan diferentes tipos de profesionales, no solamente contadores, sino que buscan equipos multidisciplinarios, porque las auditorías financieras se realizan a todo el Estado. Ministerio de Salud, hospitales, o sea, a todo el Estado, municipalidades, educación, Ministerio de Educación, colegios, ¿no? El tema de Poder Judicial también se realiza auditoría ahí, al Poder Judicial. ¿Ya? Entonces tiene que haber diferentes equipos de personas, de profesionales multidisciplinarios que lleguen, porque el contador tiene una visión, pero el que conoce el negocio llega con ese expertise y cuando comienza a mirar y fácilmente puede sacar conclusiones, ¿no? Porque nosotros podemos ser demasiado poco empáticos y poco fríos, ¿no? Para poder nosotros comprender algo de salud, algo de educación, ¿no? Entonces, esos temas de todas maneras se trabajan de esa forma y definitivamente en todos los equipos tiene que haber un informático, ¿no? Un ingeniero de informática, porque como verán, ¿no? Ahorita estamos mirando acá cómo es que es la información externa que viene de afuera, ¿no? Se recaba, es totalmente de acuerdo a la tecnología actual, ¿no? Entonces no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, de todas maneras necesitamos informáticos en el tema. Bueno, también dijimos que íbamos a avanzar un poquito la planificación, ¿no? Porque esto es lo que no vamos a acabar hoy día definitivamente, por eso vamos a parar en determinado momento. El tema de la materialidad, ¿no? Ya hemos visto que tenía que tener los documentos tienen que tener cierta materialidad. Hay tres tipos: la materialidad planeada, materialidad de ejecución y la materialidad específica. La materialidad planeada, nuestra evaluación de la materialidad a nivel de estados financieros en forma global, ¿no? Bueno, obviamente, si lo estás planeando es en base a los estados financieros. La materialidad de ejecución, el monto menor a la materialidad global, determinando para reducir a un nivel apropiadamente bajo la probabilidad de que la suma de los errores no corregidos y no detectados supere la materialidad planeada. Se relaciona con la clase de transacciones, cuentas de balances y revelaciones. Claro, entre los estados financieros se tiene que revelar si es que realmente estas transacciones que se hicieron realmente fueron plasmadas en los estados financieros y se corrigieron, se detectaron, ¿no? Y la materialidad específica es para ítems particulares, ¿no? Vamos a parar ahí porque ya no nos va a alcanzar el tiempo y no quiero avanzar si es que nosotros no estamos cortar algo de seguir avanzando después, ¿no? Ya se nos acaba el tiempo y aparte nos falta que hacer, ¿no? Nos falta elegir y hablar sobre la tarea. Listo, vamos a cortar la grabación del día de hoy. Listo, muchas gracias. Ha sido la grabación del 6 de noviembre del 2020, el curso de auditoría financiera. El tema del día de hoy ha sido
El tercer tema, enfoque metodológico para la realización de las auditorías financieras. Nos hemos quedado en la etapa de planificación y vamos a continuar la próxima clase. Nos quedamos en interno. Muchas gracias, buenas noches. Voy a cortar el video, gracias.